amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto pelear por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la guiará? De fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto pelear por tu familia, amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Aleluya. Qué lindo, ¿verdad? Bien, a mamá, las esperamos el próximo año, ¿verdad? Con más y mejores cosas. Amén. Bueno, dicen que, bueno, ahí Carol está toda contenta con él. Agradecerle a la hermana Marjorie, ella como mamita que es, regaló varias de esas manualidades. Y bueno, Carol ahí, desde que la vio dice que la quería y la Biblia dice pedid y se os dará y la pidió ahí, aunque, ¿verdad? Así que la tuvo. Gracias, mamitas, que Dios las bendiga mucho y esperamos grandes cosas para ustedes en este año tan especial. Amén. Gracias, Eric. ¿A cuánto les gustó el video? Gracias, Eric. Qué lindo, amén. Gracias por ese detalle tan lindo. Bien, mis amados, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 11, verso 22 y al verso 24.
para ser edificados y bendecidos, instruidos, y tener una llave de bendición, una llave que abre puertas, una llave que abre lo sobrenatural de Dios para nuestras vidas, una llave especial para que nosotros podamos obtener aquellas cosas que necesitamos en Dios. El contexto, antes de leerlo, de esta escritura está cuando un día antes Jesús va caminando, tiene hambre, y de pronto él ve una higuera y quiere ir a buscar fruto en la higuera, pero cuando se acerca a la higuera encuentra que no hay ningún fruto. La higuera parecía que tenía algún fruto, pero cuando Jesús va y se encuentra con nada, entonces Jesús hace una proclamación, una declaración con autoridad y con fe, y maldice la higuera y le dice a la higuera: nunca más salga fruto de ti. Y ellos se va Jesús, se van los discípulos, y la palabra había sido soltada. Al otro día, cuando vienen por el mismo camino, Pedro mira la higuera y lo que ve es a una higuera que se había secado por completo. Entonces ellos se sorprendieron, los discípulos se sorprendieron y le dijeron: Jesús, mira, la higuera que tú maldeciste se ha secado. Entonces es cuando Jesús se vuelve a los discípulos para enseñarles a ellos el poder de una declaración de fe, de autoridad, el poder de una declaración creyendo en lo que se está diciendo. O sea, que la declaración de Jesús sobre esa higuera no fue simplemente decir algo que no tenía sentido o que no iba a ser efectiva, sino que se hizo efectiva. Y entonces Jesús quiere enseñarle a sus discípulos por qué y cómo fue que se hizo efectiva esa declaración de fe que él pronunció, esas palabras que él pronunció en contra de la higuera. Entonces Jesús, como buen maestro, instruye a sus discípulos y les dice: respondiendo Jesús les dijo a Pedro y a sus discípulos: primero, tened fe. Diga conmigo: tened fe en Dios. Esto es fundamental porque es precisamente en lo que todo se sustenta para lo que Jesús después dice. O sea, lo importante para nosotros poder recibir se sustenta en solo esa expresión. Para que Jesús después diga lo demás, lo primero tiene que establecerse en nosotros, que es tener fe en Dios. Eso es lo fundamental. Para que una declaración de fe se cumpla, para que lo que yo pida creyendo se cumpla, para que lo que yo declare se cumpla, tengo que tener fe ¿en quién? En Dios. O sea, si no hay fe en Dios, es simplemente una confesión positiva. Es como decir: hoy me va a salir todo bien, y me levanto de la cama y me caigo. Es una declaración de un pensamiento positivo. Pero nosotros, los hijos de Dios, no tenemos declaraciones de pensamientos positivos. Nuestras declaraciones son declaraciones de fe, porque creemos en un Dios poderoso y un Dios real. Entonces todo lo que nosotros vayamos a hacer está fundamentado en esta primera enseñanza de Jesús a sus discípulos. Ustedes quieren saber por qué la higuera se secó, le dice Jesús: porque primero hay que tener fe en Dios. Es lo primero que Jesús les dice. A veces queremos saltarnos eso y queremos irnos a lo demás, a hacer la declaración, pero sin tener la fe suficiente en nuestro Dios verdadero. Entonces después Jesús sigue diciendo en el texto: de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga
le será hecho. Jesús está diciendo: yo le dije a esta higuera que nunca más iba a nacer fruto de ella. Yo creí lo que estaba diciendo. No estaba vacilando, ni jugando, ni fue una chicha que tuve ahí y dije una palabra. Solté una palabra de fe y de autoridad, dice Jesús. No dudé en mi corazón y por lo tanto lo que yo dije, eso fue lo que sucedió. Por tanto, dice Jesús, por esta razón yo les digo a ustedes: todo lo que ustedes pidan orando, creed que lo recibiráis y os vendrá. Amén. Bien, vamos a detallar cada uno de estos aspectos en esta mañana. Pero es una llave que nosotros tenemos que tener y usar para poder adquirir lo que el Señor quiere que nosotros tengamos a través de la fe y a través de nuestra oración o confesiones de fe. No es el asunto de declarar por declarar, sino que nosotros tenemos que tener un sustento que está en esta primera expresión: tener fe en Dios. Tener fe es poseer, ¿verdad? Tener fe significa que yo la adquiero, la tengo, está dentro de mí. Es una fe que se manifiesta en un sentido concreto acerca de algo específico. Cuando yo digo que tengo algo es porque realmente lo tengo. Entonces Jesús dice: lo primero que ustedes tienen que hacer es tener ¿qué? Tener fe. Ustedes tienen que poseer ¿qué? Bueno, poseer una fe. ¿Cuál es esa fe? Es una fe que tenga una confianza y una dependencia absoluta con Dios. Tienen que creer completamente que Dios está y vive y es real. Ustedes tienen que poseer esa fe en Dios, de tal manera que al hacer ustedes una declaración de fe, esa declaración de fe se manifieste en sus vidas. Todos hemos escuchado Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, lo cual significa que la fe tiene que ver primero con las cosas que yo espero, que son las cosas acerca del futuro. O sea, cuando hablo de que tengo la certeza de lo que espero, es que estoy viendo el futuro, estoy viendo hacia adelante, estoy viendo lo que voy a obtener. O sea, mi fe tiene que ver con las cosas de adelante, no con las cosas de atrás, sino que mi fe tiene que ver con las cosas que están al frente. Y la convicción de lo que no se ve tiene que ver con las cosas invisibles, con aquellas cosas que nosotros no vemos en lo natural. O sea, la fe tiene que ver con cosas que espero y tiene que ver con cosas que son invisibles en este momento. O sea, que en lo natural yo no lo veo. Por eso la Biblia dice que nosotros no andamos por vista, sino que andamos por fe. O sea, no andamos por lo que vemos, sino por lo que creemos. Amén. ¿Cuántos andan por lo que creen? Si no andamos por lo que creemos, estamos fuera de lo que el orden del Señor quiere para nuestras vidas. Yo tengo que andar por lo que creo. Creí, por lo cual hablé. Yo tengo que creer. Y una de las cosas fundamentales, si no la única fundamental, es que yo tengo que creer en Dios. Es lo primero. Antes que creer en las cosas, antes de creer en lo que no veo, antes de creer en las cosas que espero, yo tengo que creer en Dios. Tengo que creer en su persona. Tengo que creer que Dios existe y es real. Hebreos capítulo 11 y versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si no hay fe, no puedo agradar a Dios, porque al final quien produce las cosas y quien hace las cosas es el Señor. Amén. Es el poder de Dios. Él es el que crea las cosas de la nada. Él es el que llama las cosas que no son como si fueran. Él es el que le da la vida a los muertos. Ahorita vamos a ver un pasaje de esos. La fe lo que hace es creer en el Dios de los imposibles, porque para Él no hay nada
imposible. Nuestra fe lo que hace es creer en el Dios que todo lo puede, en el Dios que hace maravillas y que tiene el poder suficiente para hacer las cosas que nosotros no vemos. O sea, nosotros tenemos que poner nuestra fe en el Dios que creó los cielos y la tierra de lo que no se veía, no existía, pero Dios lo creó, Dios lo formó. Dios formó el universo de lo que no se veía, no existía, y Dios lo hizo. De tal manera que yo tengo que creer en Él, en ese Dios que puede tomar cualquier situación que no exista, que no está, que no se mueva a mi favor para poder producirla. Pero no es a través de la fe en las cosas, sino primero en mi fe en Dios. Tened fe en Dios, dice Jesús, porque es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Diga conmigo, es imposible agradar a Dios. Lo cual significa que nosotros tenemos que vivir por fe, agradar a Dios por fe. No podemos nosotros movernos fuera de la fe. La fe es el fundamento de nuestra vida como hijos de Dios en el nuevo pacto. Por fe obtenemos las cosas. Ninguno de nosotros vio a Jesús. ¿Alguno vio a Jesús en la cruz? ¿Alguno es testigo de su resurrección? ¿Alguno de nosotros vio a Jesús levantarse entre los muertos? ¿Alguno de nosotros lo vio salir de esa tumba? ¿Alguno de nosotros vio la piedra removida? ¿Alguno de nosotros estuvo en ese lugar? Ninguno de nosotros estuvo en ese lugar, pero nosotros creemos por fe que así sucedió. Creemos por fe que así sucedió. Creemos el testimonio de los apóstoles, creemos el testimonio de las mujeres que vieron la resurrección de Cristo, que fueron a la tumba. Creemos el testimonio de esta primera generación de hijos e hijas de Dios. Creemos a la palabra que el Señor le dio a ellos. Y por esa fe nosotros recibimos la gracia de Cristo. Tenemos que ver más allá, tenemos que verlo. Esa es nuestra fe. Es imposible que nosotros podamos agradar a Dios si no tenemos nosotros fe. Dice Hebreos 10:38. Mas el justo por la fe vivirá. Ya conmigo, por la fe vivirá. Vuelvo y repito, el justo por la fe. Nosotros no vivimos por las obras, vivimos por la fe. Vivimos por la fe en lo que hizo Jesús. Vivimos viendo las cosas que no hemos visto. Vivimos esperando las cosas que no han llegado. Vivimos nosotros viendo por vista el amor que Dios ha tenido por nosotros en Cristo Jesús. Hemos nosotros estado esperando nuestra salvación por fe. Estamos esperando la venida de Jesús por fe, porque no la hemos mirado, no la hemos visto. Esa es nuestra fe, por eso tenemos que vivir. Pero esa fe se traslada no solo a esos aspectos generales de la salvación, sino que esa fe se traslada a la vida cotidiana de nosotros. Estamos esperando por fe mejores tiempos. Estamos esperando por fe cosas maravillosas que sucedan en nuestra familia, en nuestros hijos. Estamos esperando por fe las provisiones de Dios. Cada mañana cuando nos levantamos estamos esperando que el Señor nos provea lo que necesitamos conforme toda su gracia y todo su favor, conforme a su palabra, que Él dice que nos dará todo lo que nosotros necesitamos. Estamos esperando por fe que Él nos sostenga. Estamos esperando por fe que nuestro buen pastor no nos permita que nos haga falta nada. Esa es la fe que tengo que vivirla todos los días en Dios, porque el justo por la fe vivirá. O sea, nosotros todo lo tenemos que mover a través de nuestra fe. ¿Cuál fe? La fe que ve las cosas futuras, la fe que espera y la fe que ve las cosas invisibles. Las cosas que ve, las cosas que no han sucedido ya. Las cosas que miran, la situación que aunque todo está oscuro, usted ve el sol. Aunque esté lloviendo, usted ve el sol. Aunque haya una tormenta, usted ve el sol. Está viendo lo que nadie ve, lo invisible, porque es imposible agradar a Dios sin fe.
Así que Dios requiere esa fe. Para que haya una declaración de fe donde lo que nosotros declaramos se cumpla, tiene que haber una fe en Dios, una fe en su presencia, porque no podemos nosotros vivir si no tenemos fe. Esa fe se manifiesta en dos cosas. Esa fe en Dios, creer en Dios, se manifiesta según este versículo de Hebreos 11:6, se manifiesta en dos cosas fundamentales, mis amados. Que nosotros creamos, número uno, que Dios existe. ¿Cuántos creen que Dios existe? Bien, los demonios también, dice la Biblia. Los demonios también creen que Dios existe. Pero se requiere algo más de nosotros. Se requiere una fe que reconozca el señorío del Señor. Porque aunque ellos lo reconozcan y tiemblan, ellos se rebelaron contra Dios. Se requiere que nosotros tengamos obediencia delante de nuestro Dios y creamos que Dios existe. Y una de las cosas que Satanás trata de hacer es provocar en nosotros que Dios no existe. Es sembrar en nuestros pensamientos que Dios no existe. Es sembrar en nuestro corazón que Dios no existe. Es sembrar que Dios no está con nosotros, que Dios está lejos, que Dios no está preocupado de nuestras vidas. Es sembrar en nuestro espíritu a través de las pruebas, de las dificultades, que tenemos un Dios lejano. Eso es una de las obras de Satanás más grande en el corazón del ser humano. Dice la Biblia que solo el necio dice: no hay Dios. Porque su corazón se ha llenado de pensamientos, de argumentos de este mundo. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que creer que Dios existe. Cuando Moisés fue visitado por Dios en aquella zarza para que él fuera al pueblo de Israel, él le dijo: ¿y qué le voy a decir? ¿Quién me manda? ¿Quién le voy a decir cuál es el Dios que me manda? ¿Cómo se llama usted para yo decirle al pueblo que me envió el Dios? Y el Señor le respondió en Éxodo 3:14: dígales, Moisés, que yo soy el que soy. Dígale, Moisés, que yo existo por mí mismo a ellos, que yo soy el verdadero Dios, que no soy como los falsos dioses que no pueden hacer nada y que no son nada. Dígales que yo tengo en mí mismo la fuerza y el poder para sostenerme, que yo no dependo de ningún otro, ni otro ser puede darme a mi vida, sino que yo soy el eterno, o sea, vivo para siempre. Y soy el inmutable, de tal manera que yo no cambio. Que la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen en el gran yo soy? ¿Cuántos creen en el único Dios que existe, que es verdadero? Así empieza la fe para mover montañas. Así empieza la fe para que usted pueda mover su montaña en esta mañana. Así se manifiesta la fe, a través de creer en quién es nuestro Dios y que Dios existe. Dijo mi hermana Vicky que esta mujer empezó diciéndole a Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Estaba reconociendo que Jesús venía de un linaje de rey. Estaba reconociendo que Jesús era grande y poderoso. Mientras usted y yo no creamos que Dios es grande y poderoso y que para Dios no hay nada imposible, cualquier tipo de declaración que yo haga simplemente será una declaración positiva. Pero cuando yo confieso a través de mi fe en Dios y a través de mi revelación de quién es Dios y a través de entender que Dios realmente existe por sí mismo, entonces dice Jesús: lo que usted declare será hecho. Pero si usted y yo no tenemos una revelación de que Dios existe, que es real, que Dios es eterno, que Dios no necesita a nadie, amados, que no como los chiquillos. ¿Y quién creó a Dios? Los chiquillos preguntan: ¿quién creó a Dios? Y a veces nosotros nos preguntamos: ¿quién creó a Dios? Pero
Dios nadie creó a Dios. Dios existe por toda la eternidad y eternidad y eternidad. Se acabará el mundo y Dios seguirá existiendo, pero Dios no. Aún la palabra de Dios permanece para siempre. Dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios existe, Dios es real, Dios está vivo, Dios no necesita a nadie. A Él no se apaga, no se le acaban las baterías, no hay que cambiarle las baterías de tanto en tanto. Dios es real y Dios existe, mis amados. Dios es real. Algo tan sencillo como eso es el fundamento para que yo pueda después hacer una declaración de fe. Porque ¿cómo voy a decir yo que las cosas sucedan si no creo en un Dios que haga cosas que sucedan? ¿Cómo voy yo a declarar que la montaña se quite si yo no creo en un Dios que es el que hace que la montaña se quite? Porque es el Señor el que cambia las montañas, es el Señor que derriba las cosas, es el Señor que hace lo imposible. Y 2, dice el pasaje, porque es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios, número 1, crea que Él existe. Crea que Él existe. Eso es fe. ¿Quién ha visto a Dios? Ninguno. Pero Dios existe. Dios es real. Dios se mueve en esta mañana. Estamos en un ambiente natural, pero hay un ambiente espiritual en este lugar. Hay un ambiente del Espíritu de Dios. Hay cosas espirituales que se están moviendo. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Pero yo tengo que creer que Dios existe. Mientras yo no crea que Dios existe, lo que hago es declarar palabras positivas, pero nunca palabras de fe que van a tener su cumplimiento y su eficacia. 2, yo tengo que creer no solamente que Dios existe, dice el texto, sino que yo tengo que creer que Dios recompensa a los que le buscan. Que Dios recompensa a los que le buscan. ¿Sabe qué es una recompensa? Es un premio. Es un premio. O sea que su fe tiene un premio. Que si usted busca a Dios, usted va a tener una recompensa delante de Dios. Usted va a tener algo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la fe suya va a mover la mano de Dios. La fe suya activa ese movimiento de Dios en su vida, esa manifestación de Dios, porque es una declaración, una afirmación de que cuando yo creo que Él es bueno y creo que Él es galardonador de los que le buscan, voy a recibir ese premio por estar buscando a Dios. O sea que hay premio por buscar a Dios. Hay recompensa por buscar a Dios. Y a veces nosotros no creemos que Dios nos recompensa, que Dios no nos da las cosas. Yo tengo que creer que Dios recompensa. En Isaías 40:10 el Señor dice: aquí el Señor vendrá con poder. Amén. A ver, ¿cuántos creen que el Señor vendrá con poder? ¿Cuántos creen que nos quedan agosto? Bueno, agosto ya no nos fue, ¿verdad? Bueno, nos quedan 3 días todavía agosto. Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 3 meses, ¿verdad? Septiembre, octubre, no, 4 meses. ¿Verdad? Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes dicen que la cosecha va a estar en 4 meses, pero yo les digo, miren los campos que están listos para la siega. ¿Quién recibió eso? ¿Quién cree eso? ¿Quién cree eso con su espíritu? Jesús dijo: ustedes creen que en 4 meses estará la cosecha. Le dijo a sus discípulos en Juan: pero yo les digo a ustedes, alcen sus ojos, vean los campos que ya están listos para la cosecha. ¿Saben que esa es una palabra profética para alguien aquí en esta mañana que la quiera recibir en su espíritu? Porque la fe es ver lo que no vemos. Porque la fe es esperar lo que no estamos nosotros recibiendo ya. Ustedes dicen que en 4 meses estará listo. Jesús dice: alcen sus ojos y vean.
que los campos están listos. Eso se requiere fe para aceptar eso. Se requiere fe para creer eso. Se requiere fe para que nuestros ojos miren más allá de lo natural y puedan ver lo sobrenatural de Dios. Se requiere fe para creer la palabra de Dios, para creer no lo que el hombre dice, sino lo que el Espíritu nos está diciendo. Se requiere fe para ver más allá, para salirnos, sacarnos de la naturalidad de las cosas, mis amados. Se requiere fe para creer que el Señor tiene listo la recompensa para nosotros, que Él vendrá con poder. Isaías 40 verso 10 dice: he aquí que Jehová el Señor vendrá con... Este año 2022 hemos creído que es el año de la visitación y el cumplimiento de Dios. ¿Cuántos creen eso? Y hemos visto, yo he visto la visitación y el cumplimiento de Dios en mi vida y en la iglesia. Pero yo quiero más, porque hay más que el Señor nos permitió ver en nuestro espíritu. Pero usted y yo tenemos que tener la fe en Él, creer que Él puede hacer, o no puede hacer el Señor lo imposible en esta mañana, o no podrá el Señor cambiar. No le dijo, no se escondió Sara riéndose cuando escuchó al Señor que le decía a Abraham: Abraham, Sara dentro de un año vendré y tendrá un hijo en sus manos, yo vendré a visitarla. Y Sara se va escondida y se pone a reír y a decir: mira, una viejilla como yo, 90 años, y mi viejo 99 años. Claro, ¿quién no se va a reír de incredulidad? ¿Quién no va a pensar en esta mañana? Alguno de ustedes pensará: no, Dios no va a hacer nada. No, Dios no ha hecho nada. No, Dios no escucha mi oración. ¿Y cuántos estamos en ese lugar ahí específico donde decimos: Dios ya no hace nada? Pero el Señor nos está sacando, y el Señor le dice a Abraham: Abraham, ¿por qué se rió tu mujer? Y le dice: ¿acaso habrá algo difícil para Dios? ¿Acaso habrá algo difícil para Dios? Puede volver a ver usted al que está a su lado y con una voz de trompeta dígale: ¿acaso habrá algo difícil para... Sacúdalo para sacarlo de ese conformismo, para sacarlo de esa incredulidad, para sacarlo de esa falta de fe, para sacarlo de ese confort, para sacarlo de esa oscuridad donde nosotros a veces estamos por nuestra falta de fe. ¿Habrá algo difícil para Dios? Ah, no, ya Dios no hace nada. No, Dios no hace nada. Pero Dios vendrá con poder y su brazo dominará. Y aquí su recompensa viene con Él y su paga delante de su rostro. El que crea esa palabra la recibe en su corazón, porque la fe es ver lo que nadie ve. Es ver lo que nadie ve, es ver las cosas imposibles, ver las cosas que nosotros no vemos. Eso lo vemos en Abraham, amados. Esa fe la vemos nosotros en Abraham creyendo a Dios. Quiero detenerme ahí para que usted pueda tomar este ejemplo de nuestro padre Abraham, que es el padre de la fe, para que nosotros seamos instruidos en nuestra fe y nuestra fe hoy se ponga en Dios, porque para que nosotros declaremos cosas que van a suceder, tenemos que tener la fe de Abraham. En Romanos 4:17, solo un ejemplo de muchos momentos en que Abraham creyó a Dios. Pero hubo un momento en que Dios le dijo a Abraham: Abraham, voy a cambiarte el nombre. Ahora no te vas a llamar Abraham, sino Abraham. Le agrega y le dice: porque tú serás padre de muchas naciones. Cuando Dios le está hablando a Abraham y le cambia el nombre, Abraham tenía a Ismael, pero Dios le había dicho a Abraham que la descendencia que él iba a bendecir era la descendencia que venía de Sara. O sea, Dios le estaba hablando a Abraham casi a los 89, 90 años. Le estaba diciendo ese cambio, le estaba cambiando el nombre a Abraham. Y le estaba diciendo a Abraham: ahora vas a ser padre de multitudes y tu descendencia será
la descendencia que salga de Sara. Pero en ese momento, cuando Dios le estaba hablando a Abraham, en ese instante, ya ellos habían tratado de tener hijos y no habían podido. Ya sabían que Sara era estéril, y además sabían que Sara era una mujer que ya había perdido su costumbre, o sea, ya no ovulaba, o sea que era totalmente imposible, era doblemente imposible, triplemente imposible, 4 veces imposible. Y póngale usted los números imposibles de que Sara pudiera quedar embarazada. Era imposible, es imposible, 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 imposible. Pero Abraham recibe una palabra, la palabra que le dice: ahora te vas a llamar Abraham, padre de multitudes, y tu descendencia va a ser la que le voy a dar a través de Sara. Entonces dice Romanos 4:17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas naciones. Y lo es delante de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que fue Dios quien lanzó la palabra. Porque nuestra fe no se sustenta en la nada. Nuestra fe se sustenta por oír y oír la palabra de Dios. De tal manera que nuestra fe se sustenta en Dios y en lo que Dios dice que nosotros vamos a hacer. Si Dios dijo que te va a bendecir, Dios te va a bendecir. Si Dios dijo que te va a sacar de ahí, Dios te va a sacar de ahí. Si Dios dijo que te va a levantar, Dios te va a levantar de ese lugar. Si Dios dijo que te va a sanar, Dios te va a sanar. Y no se sustenta en lo que los hombres digan, se sustenta en lo que Dios está hablando, la palabra que sale de la boca del Dios Todopoderoso. Por eso yo tengo que poner mi fe en Él para después hacer la declaración. Porque no me sustento en el aire, me sustento en la palabra que sale de la boca de Dios. Y lo somos delante de Dios. ¿Qué significa? Que Dios ya lo ha establecido. Para Dios está hecho. Para Dios ya está manifestado. Para Dios es una realidad, porque Él vive en la eternidad. Él vive y sabe el momento suyo exacto, desde que usted nace hasta que usted muere. Él está en eso, está ahí, porque Dios está eterno. O sea, Dios está por encima de los 90 años o 100 años que vamos a vivir. ¿Cuántos dicen amén? 90 o 100 años. Bueno, algunos voy a prepararme porque hay que hacer bastantes sermones, funerales, ¿verdad? Amén. Dios ya sabe la época y el día en que vamos a morir, porque Él vive en la eternidad, vive por encima del tiempo. Por eso nosotros delante de Él y en Él, nosotros ya hemos vivido nuestra vida, y Dios sabe las cosas exactas de cómo nosotros vamos a ser bendecidos y en qué tiempo. Abraham era el padre de multitudes para Dios cuando Abraham no tenía a Isaac. Para Abraham era una realidad. No tenía un hijo, no tenía descendencia. Para Dios era una verdad. Era el padre de multitudes. Escuche, para Dios era una verdad. Para Dios hay una verdad. Hay una verdad para Dios de tu vida. Hay una verdad de tu sanación, de tu libertad, de tu bendición, de tu prosperidad. Para Dios, delante de Dios, tú eres una persona bendecida. Amén, porque Él vive en la eternidad. Las cosas que no vemos, esa es la fe. La fe trae lo que Dios ha dicho y establecido aquí en nuestros corazones. Y nuestra confesión lo que hace es que se haga una realidad en nuestras vidas. Nuestra fe ve las cosas, pero nuestra confesión hace que se haga realidad. Vuelvo y repito, nuestra fe ve las cosas, pero lo que hace que se haga una realidad es nuestra confesión. Pero esa confesión, repito, como dije desde el inicio, no es una confesión positiva, es una confesión de fe establecida en lo que Dios ha dicho. La Biblia dice: cree
corazón. ¿Listo? Cree en tu corazón. ¿Y qué más dice? Y confiesa con tu boca. Repito, cree con tu corazón y confiesa con tu boca. Entonces, cuando nosotros hacemos una declaración de fe, es que estamos creyendo en el corazón y nos toca después hacer una confesión, una confesión, una confesión. No un movimiento positivo como habla la nueva era, es una confesión de fe de lo que Dios ya dice que somos. Dios dice que somos sanos, delante de Dios estamos sanos. Esa es su fe. Usted lo cree en su corazón. ¿Qué le toca ahora decir? Confesarlo, 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 decirlo, hablarlo. Pero ¿qué decimos nosotros? ¿Qué hablamos nosotros? ¿Cuál es nuestro vocabulario? ¿Cuál es nuestra forma de hablar? O por el otro lado entramos en un aspecto de confesiones positivas pero sin fe. Entonces es como tratar de decir que todo está bien, pero realmente yo no creo que todo esté bien. Todo está mal, pero mi confesión no va a producir nada, porque no está basada en la fe. Entonces dice el verso de Romanos 4:17 que delante de Dios Abraham era el padre de multitudes, sin que eso llegara a ser una realidad. Ahora, estamos a muchos años luz adelante de Abraham. ¿Listos? ¿Cuántos creen que Abraham es un padre de multitudes? ¿Quién vio eso? Abraham. Abraham vio por la fe y Dios que iba delante de Abraham. Dios quiere que usted mire su futuro con fe. Pero vea el texto, quiero que, no sé si está en pantalla, Romanos 4:17. Dice, y lo es delante de Dios, y ahí vienen las claves. ¿A quién creyó? ¿A quién le creyó Abraham? A Dios. Diga conmigo, Dios, Abraham le creyó. Vuelva a ver al que está a su lado. Dígale, ¿Abraham creyó? Dígale, ¿a quién le cree usted? ¿A quién le está creyendo? Pregúntele. ¿A quién le está creyendo? Pregúntele a quién le está creyendo usted. ¿Abraham le creyó a quién? ¿A quién le creyó Abraham? ¿A quién le creyó Abraham? Diga una vez, ¿a quién más le creyó Abraham? ¿A quién le cree usted? ¿Y quién es Dios? Ya el texto nos dice dos cosas de Dios poderosas. El texto nos habla de dos cosas que hace Dios. Tómelas, tómelas porque son imposibles para el hombre. Tómelas porque el hombre no puede hacer esto. Tómelas porque solo hay un Dios que es el gran yo soy, que puede darle vida a los muertos. Puede darle vida a los muertos. Solo puede llamar a lo que ha muerto otra vez a vida. Solo hay un Dios que puede resucitar a un Lázaro de 4 días que está muerto. Solo hay un Dios que puede sacar las cosas que parece que ya no funcionan y hacer que funcionen otra vez. Solo hay un Dios que puede sanar la esterilidad de Sara. Solo hay un Dios que puede hacer lo imposible. No había medicina, no hay nada que pudiera ayudarle a Sara en ese momento para poder procrear, pero había un Dios que le daba vida a los muertos. Solo un Dios le podía dar fuerzas a Abraham a los 99 años para poder procrear a esas alturas. Solo había un Dios que llama, después dice, las cosas que no son como si fuera. ¿A quién le cree usted? ¿A quién le cree usted? ¿A quién le cree usted? ¿A quién le cree?
¿A quién le cree? ¿Cuál es el Dios que usted tiene? Es lo que Jesús le está enseñando a sus discípulos. ¿Quieren ver ustedes esas declaraciones de fe manifestadas en una realidad? Están sorprendidos porque yo le dije a una higuera que fuera la maldije y que al otro día pareciera seca. ¿Creen ustedes que eso es posible en sus vidas? Primero tengan fe en Dios, en el Dios que le da vida a los muertos y en el Dios que llama las cosas que no son. Eso es fe. Eso es fe. Eso no es confesión positiva, porque la fe crea en Dios, porque Dios es creador. Dios crea las cosas, amado. Dios crea órganos, Dios crea matrices, Dios crea bendiciones, Dios crea de la nada, Dios abre puertas que parecen cerradas, Dios abre el mar rojo, Dios hace que las montañas se quiten, desaparezcan, Dios hace lo imposible. Dios es el que lo hace. Y eso fue lo que creyó Abraham. Creyó en Dios. ¿Cuál Dios? El que le da vida a los muertos y llama las cosas que no son. Eso es tremendo, hermanos. Eso es tremendo. Las cosas que no son, escuchen, las cosas que no son es que no existen. No existen. Ahora, pregúntese usted que no existe en su vida. Puede que no exista algo. Puede que no exista cura. Puede que no exista cura. Puede que por más medicina que haya, que gracias a Dios ahora hay un avance tremendo de la medicina. Alguien me estaba diciendo, yo no sé quién fue el que dijo, ni cuándo lo escuché, pero que la expectativa de vida de Costa Rica era como de 46 años. Algo escuché, ¿verdad? ¿Fue usted? ¿Cuántos años? En 1940, ¿cuántos años era? Oiga, ya unos hubiéramos muerto, más de uno, ¿verdad? Ahora la expectativa va más allá de los 70 años. Gracias a Dios, porque la medicina nos ha alargado la vida. Esa es bendición del Señor, que permite que nosotros disfrutemos este tiempo y este avance de la ciencia. En esos años eran 46 años, amados. Así que después de 46 estamos robando aire, ¿verdad? Pero qué tremendo es el Señor, que para Dios no hay nada imposible, mis amados. Así que tengamos fe en Dios y creamos, porque esas cosas son las que Dios llama de lo que no es, 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 lo que es imposible para el hombre. A pesar de la ciencia que ha avanzado, es posible para Dios. Para Dios es posible, para Dios es posible sanar lo que el hombre ha dicho que es imposible. Para Dios es posible hacerlo, para Dios es posible sacarnos de las crisis económicas. Para Dios es capaz de multiplicar lo que tenemos. Para Dios es capaz de hacer que el aceite que nosotros tenemos se multiplique para pagar lo que nosotros debemos. El Dios es capaz para transformar una familia, un hogar, un hijo, una hija. Dios hace cosas imposibles que usted puede decir ahora, bueno, eso ni que venga el Señor. Pero Dios sí, viniendo con su gloria y con poder. Dios puede cambiar todo de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos. El Señor lo puede hacer. Por eso, amados, Jesús dice, y voy aterrizando para terminar. Por eso Jesús dice, basado en ese fundamento de nuestra fe, de cierto os digo, escuche, por eso el Señor dice, de cierto os digo, cualquiera que le diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Porque la duda no está en lo que yo hablo. Ahí no está la duda. La duda está en lo que yo creo en el corazón. Así que yo los puedo poner a confesar hoy que eso no va a cambiar nada si su corazón no ha cambiado. Lo que tiene que cambiar es lo que está dentro de su corazón. Y lo que tiene que cambiar es lo que usted cree. Y lo que usted cree es creer en un Dios vivo y real y verdadero que existe.
Dice Jesús: yo les digo que si ustedes le dicen a este monte, y esto está hablando de un refrán que había en ese tiempo, de cosas que eran imposibles de hacer, pero que de pronto se removían y se quitaban. Ese era un refrán: quítate y arrójate en el mar. Está hablando de un refrán, de algo que era imposible. Así que nosotros, con nuestra fe en Dios, podemos decirle a ese monte: quítate y échate en el mar. No duda en su corazón, sino que cree lo que está diciendo, lo que diga le será hecho. Lo menciono, no entro en detalles, solo lo menciono. ¿Sabe qué me impacta de esta expresión de Jesús? Y voy a decirlo para que usted lo guarde en su corazón. Jesús dice: de cierto os digo que, ¿qué dice ahí? Que el pastor, que los líderes, que los de intercesión, que los de liberación, dice cualquiera. Cualquiera. Sí, usted que está sentadito ahí, usted es candidato a hacer una declaración de fe de posibilidades que se cumplan en su vida. No es para un grupo ni una élite, sino para cualquiera. Usted puede decirle a los obstáculos: quítese. Usted no tiene que dudar su corazón, tiene que creer lo que dice, y lo que dice le será hecho. Y termina Jesús, y con esto termino diciendo: por tanto, o sea, por esta razón, dice Jesús, por todo lo que les he enseñado, que tengan fe en Dios y que haya una expresión, todo lo que pidas en oración, todo lo que pidas en oración, todo lo que pidas en oración, crea que lo va a recibir. Y entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Que vendrá. Cierre sus ojitos, amado. Ahora le toca a usted activar su fe. Ten fe en Dios, en el Dios que le da vida a los muertos, en el gran yo soy. Es su corazón primero es su corazón. Primero está dentro de ti el problema. Primero tienes que creer. El que cree en el corazón que Jesús es el Señor y confiesa con su boca que Jesús fue levantado entre los muertos, será salvo. Creer y confesar, pero ese es el mismo principio para cualquier cosa. Crea y después confiesa. Entonces resuelva el corazón suyo, quite toda duda que usted ha tenido en estos días, saque toda duda de su corazón, saque todo pensamiento, toda duda de un Dios lejano, de un Dios que no lo puede hacer, de un Dios que no puede hacer milagros, de un Dios que alguien le ha dicho: no, Dios no contesta así, no, Dios, porque a veces la gente es especialista para poner obstáculos. No, Dios no, aquí, Dios no. Esa mujer extraordinaria, como lo mencionaba Vicky, lo mencionó Michael el martes, extraordinaria, inclusive recibiendo un no de Jesús, ella dijo: no, Jesús, está bien, pero a unos perrillos reciben de lo que cae las migajas de la mesa. Hoy, pero usted y yo no somos perrillos, amados. Usted y yo somos hijos e hijas de Dios. Entonces, con mucho más autoridad, usted puede pararse y sentarse a la mesa creyendo en Dios y declarando. Pero primero usted tiene que creerlo. Si no lo cree, estamos en problemas. Y ahora, resolviendo lo que hay en su corazón, lo que usted cree de Dios, confiéselo con su boca. Por tanto, le digo, dice el Señor, es una promesa y una declaración, es una afirmación y una promesa de Dios. Cualquiera que ora en oración, creyendo, sin dudar, recibirá las cosas. Recibirá. Un día, termino con esto, una señora con muchos problemas,
Una señora con mucho dolor, mucha tristeza. Una señora que tenía un marido especial, pero que no era suficiente para ella, pues ella era estéril. Una mujer que era menospreciada por eso. Una señora se postró y creyó en Dios y derramó su alma delante de Dios y confesó su corazón, aún con expresiones no entendibles, pero confesó lo que había en su corazón. Y cuando la vieron pensaban que estaba borracha, y ella le pedía a Dios un hijo y creyó. Ese día recibió una palabra que le dijeron: mujer, vete en paz, que Dios le está escuchando. Cuando ella regresó a su casa, después de muchos años, su vientre fue sanado y quedó embarazada. Porque todo lo que pida en oración creyendo, sin dudar, lo recibirá. Y nació un hijo. Y cuando ese hijo nació, ella le puso Samuel. Y cuando ella le puso Samuel y después lo consagró a Dios, ella dijo lo siguiente: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Esa es una oración eficaz que produce un resultado. Así que termine orando por su petición. Padre, en esta mañana yo creo en ti. Yo creo en tu nombre. Creo que eres el Dios de los imposibles. Yo creo, Señor Jesús, en tu poder y autoridad. Creo, Jesús, creo en tus palabras. Yo creo, Dios, que tú eres el Dios que le da vida a los muertos, que no importa la situación en la que yo esté, que pareciera como muerta, cuando tú tienes un propósito, tú lo cumplirás. Yo creo, Jesús, que tú llamas las cosas, Padre, que no son como si fueran. Como lo hiciste con el mundo, no existía la luz y tú dijiste: sea la luz, y fue la luz. De tal manera que tú llamas, Señor, lo que no es, a que sea vida. Y en esa fe en tu nombre y esa fe en ti, Señor, yo pido delante de tu nombre, Señor, como lo hizo esta mujer, Padre mío, por este niño oraba. Tú conoces mis niños. Tú conoces, Señor, nuestras peticiones, nuestros anhelos, Señor, y conoces, Señor, nuestras necesidades, Señor. Conoces nuestro corazón porque hemos estado confesando, Señor, con fe, lo que tú harás por nosotros, Señor. Lo que tú, Señor, lo que somos delante de ti, Padre. Y una vez más delante de tu pueblo, Señor. Y delante de ti, Señor, confesamos, Señor, la gracia tuya. Tú puedes hacer lo imposible. Lo que para el hombre es imposible, para ti no es imposible. Tú eres el Dios que nada te es difícil. Para ti todo es posible, porque tú llamas las cosas que no son como si fueran. Y aquellas cosas que hoy no son para mí, que hoy no son, Señor, en lo natural, Señor, yo las veo en la fe del corazón, Señor, y las confieso con mi boca, Padre, en esta mañana poderosa. Creo en tu nombre, Señor. Creo en tu palabra, Señor. Creo en la autoridad de la fe en ti, Señor. Y creo que el justo por la fe ha de vivir, Señor, en estos tiempos. Tomamos esta llave en esta mañana para vivir vida, Señor, cerca de tu corazón. Porque es creyendo en ti. Es creyendo. Desechamos todo lo que nos ha metido en el pensamiento, Señor. A veces malas ideas y malos conceptos. Pero, Padre, creemos en tu nombre, Padre, con una fe sencilla pero poderosa, que espera las cosas y que ve las cosas que no se ven.
Creemos en esta mañana, Señor, que tú responderás a estos hijos y a estas hijas que están aquí y les serás propicio, y todo lo que ellos en oración pidan delante de ti, creyendo sin dudar, les será hecho en esta mañana, Padre. Creemos que así sucederá por tu palabra, Señor. Creemos que así pasará conforme, Dios mío, a tu palabra, Espíritu Santo de Dios, conforme a lo que tú has diseñado para tus hijos y para tus hijas y a tu propósito en Cristo Jesús. Ayúdales, Padre, prospérales, tráeles sanidad al que está enfermo y que parece que no tiene, Dios mío, ningún tipo de esperanza y que no tiene solución humana. Pero para ti no hay nada imposible. Para aquellos que tienen, Señor, situaciones económicas comprometidas, para aquellos que tienen retenidos dineros, para aquellos que tienen problemas emocionales o sentimentales, Espíritu de Dios, sánalos. Para aquellos que están, Señor, luchando en sus vidas espirituales, dales crecimiento espiritual en esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Gracias, Padre.